La mayoría de las personas cree que invertir bien consiste en elegir el instrumento correcto, el mejor ETF, la mejor acción o el mejor fondo a la mejor tasa. Pero en la práctica muchas pérdidas no ocurren por elegir mal el instrumento, sino por usar un instrumento correcto en el momento equivocado. Por eso, hoy quiero hablar de un concepto que casi no se explica bien, pero que hace toda la diferencia a la hora de invertir: el horizonte de inversión. El horizonte de inversión es, de forma simple, el tiempo durante el cual puedes dejar invertido tu dinero sin necesitarlo. No es el tiempo que te gustaría invertir, ni el tiempo que suena bien en teoría, sino el tiempo real que puedes permitirte no tocar ese dinero. Este punto parece obvio, pero es donde se cometen la mayoría de los errores. Muchas personas invierten dinero que en realidad van a necesitar pronto, y eso condiciona completamente el resultado, sin importar qué instrumento hayan elegido. Cuando hablamos de horizonte de inversión, normalmente se divide en tres grandes categorías: corto, mediano y largo plazo. El corto plazo suele ser menor a un año, el mediano va aproximadamente de 1 a 5 años y el largo plazo suele considerarse a partir de 5 o 10 años en adelante. Cada uno de estos horizontes tiene implicaciones muy claras sobre qué tipo de instrumentos son adecuados y cuáles no. El problema es que muchas personas eligen primero el instrumento y después intentan forzar el horizonte, cuando en realidad debería ser exactamente al revés. Un error muy común es invertir en instrumentos de mayor riesgo con dinero que se va a necesitar en el corto plazo. Por ejemplo, alguien que invierte en renta variable, ETFs o incluso en commodities con dinero que en 6 meses va a necesitar para un gasto importante. En este caso, el problema no es el instrumento en sí, sino que no es compatible con el horizonte de inversión. Un instrumento puede ser muy bueno a largo plazo y muy malo a corto plazo. Y lo mismo ocurre al revés. Hay instrumentos que son excelentes para proteger el capital en el corto plazo, pero que a largo plazo pierden poder adquisitivo. Por ejemplo, instrumentos como CETES o depósitos de bajo riesgo funcionan muy bien para horizontes cortos. Su objetivo principal no es maximizar el rendimiento, sino preservar el capital y mantener liquidez. El error ocurre cuando alguien espera que un instrumento de corto plazo le genere crecimiento real a 10 o 15 años. De la misma manera, un instrumento como acciones, ETFs o fondos indexados pueden tener mucha volatilidad en el corto plazo, pero históricamente han demostrado un mejor comportamiento en horizontes largos. El problema es cuando alguien invierte en ellos sin estar dispuesto a tolerar esa volatilidad o sin tener el tiempo suficiente para que el ciclo se desarrolle. Aquí es donde muchas personas se frustran. Compran un instrumento pensando que es bueno, pero evalúan con un horizonte que no le corresponde. Si el mercado baja y necesitan el dinero, venden en un mal momento y concluyen que su inversión fue mala, cuando en realidad el error fue el horizonte. Por eso, antes de preguntarte en qué invertir, la primera pregunta siempre debería ser: ¿cuándo vas a necesitar ese dinero? Si tú no tienes clara esa respuesta, cualquier recomendación de inversiones queda incompleta. El horizonte de inversión también está directamente relacionado con el objetivo del dinero. No todo el dinero que tenemos tiene el mismo propósito y por lo tanto no debería tener el mismo horizonte. El dinero para un fondo de emergencias tiene un horizonte muy corto. El dinero para un enganche, una compra importante o un proyecto cercano también. En cambio, el dinero para el retiro o para objetivos de largo plazo tienen un horizonte completamente distinto. Un error frecuente es mezclar estos objetivos y tratarlos como si fueran lo mismo. Cuando esto ocurre, la cartera se vuelve incoherente y las decisiones se toman desde la emoción, no desde la estrategia. Otro punto importante es entender que el horizonte no es estático. Puede cambiar con el tiempo, sí, pero cuando cambian tus circunstancias personales, tus ingresos, tus responsabilidades o tus metas. Por eso, revisar el horizonte de inversión no significa mover la cartera constantemente, sino asegurarse de que sigue alineada con tu realidad. Esto conecta con otro concepto clave. No se ajusta una cartera solo porque cambió el rendimiento de un instrumento. Se ajusta cuando cambia el horizonte, el objetivo o el contexto estructural en el que estás invirtiendo. Por ejemplo, si hace 2 años invertías en CETES con una tasa real atractiva para un objetivo de corto o mediano plazo, esa decisión tenía sentido. Si hoy el rendimiento real ya no cumple la función para ese mismo objetivo, no necesariamente significa que debas mover el dinero de inmediato, sino que debes reevaluar si el instrumento sigue siendo coherente con el horizonte y el propósito de ese capital. Muchas personas confunden el ajuste estratégico con la reacción impulsiva.
ven que un instrumento ya no rinde lo mismo y cambian sin analizar si el horizonte sigue siendo válido. El resultado suele ser una cartera que cambia constantemente sin una lógica clara. El horizonte de inversión también define el tipo de riesgos que puedes asumir. A mayor horizonte, mayor capacidad de absorber volatilidad. A menor horizonte, menor margen de error. Esto no significa que debas buscar riesgo, sino que debes entender cuánto riesgo puedes tolerar sin comprometer tu objetivo. Un horizonte largo te permite atravesar ciclos negativos, crisis y correcciones. Un horizonte corto no. Por eso es tan peligroso invertir dinero de corto plazo en instrumentos que pueden tener caídas importantes. No porque sean malos, sino porque el tiempo no juega a tu favor. Otro punto poco mencionado es que el horizonte de inversión también afecta cómo evalúas el desempeño. Un instrumento de largo plazo no se evalúa en meses, se evalúa en años. Evaluarlo constantemente en el corto plazo suele generar ansiedad y malas decisiones. Cuando alguien revisa una inversión de largo plazo todos los días esperando confirmación, es muy probable que termine saliendo antes de tiempo de esa inversión. En ese caso, el problema no es el instrumento, sino la falta de coherencia entre el horizonte de inversión y el comportamiento del inversionista. Entender el horizonte de inversión te da algo muy valioso: claridad. Claridad para saber qué ignorar, qué no te debería preocupar y qué sí es relevante para tus decisiones. También te ayuda a filtrar información. No todas las noticias importan para todos los horizontes. Si tu horizonte es largo, muchas noticias de corto plazo simplemente son ruido. Si tu horizonte es corto, esas mismas noticias pueden ser relevantes. El error es consumir información sin distinguir para quién aplica y para qué plazo. En la práctica, una buena estrategia de inversión empieza por segmentar tu dinero según horizontes. Dinero que vas a necesitar pronto, dinero que podrías necesitar en algunos años y dinero que realmente no necesitas tocar en mucho tiempo. Cada segmento cumplirá una función diferente y debería tratarse de forma distinta. Esto también evita compararte con otras personas. Dos personas pueden invertir en el mismo instrumento y tener resultados completamente diferentes, simplemente porque su horizonte es distinto. Comparar resultados sin entender el contexto lleva a conclusiones equivocadas. Para cerrar, quiero dejarte una idea muy clara. Antes de preguntarte cuál es la mejor inversión, pregúntate ¿para qué es ese dinero? ¿Y cuándo lo vas a necesitar? Si respondes eso con honestidad, la elección del instrumento se vuelve mucho más sencilla. Invertir ya no es adivinar el futuro, es tomar decisiones coherentes con tu tiempo, tus objetivos y tu realidad. El horizonte de inversión no es un detalle técnico, es el marco que le da sentido a toda tu estrategia. Si entiendes esto, vas a dejar de brincar entre instrumentos y empezarás a construir una cartera que realmente funcione para ti, no solo en el papel, sino en la práctica. Entonces, si estos consejos te han sido de utilidad, te recomiendo que le des like a este video, que compartas el contenido con alguien al que le pueda ser de utilidad y que te suscribas a este canal. Hasta el próximo video.